Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 30 de enero del año 2013. El marco internacional presenta toda una serie de notas, de noticias, de acontecimientos, reuniones que ameritan un comentario porque encontramos en las declaraciones de muchas de estas reuniones la pista para comprender cuáles pueden ser los síntomas de transformación, los factores que desencadenen la conformación del nuevo orden mundial que se está gestando en medio de la posmodernidad. En España se lleva a cabo una reunión en la que se debate sobre el tema de Europa. El tema de Europa es planteado como un tema capital que se confronta por vez primera con la posibilidad, dicen algunos de sus críticos más agudos, simplemente de desaparecer. Dicen en un documento que han publicado con el título de Europa o el caos, dicen: Europa no está en crisis, Europa está muriendo. No Europa como territorio naturalmente, sino la Europa como idea, Europa como sueño, Europa como proyecto. Esta visión de la realidad mundial nos hace ver que el modelo que prevaleció desde los orígenes del mundo occidental hasta nuestros días, que fue el desarrollo de pivotes geoestratégicos ubicados, unos en el Medio Oriente y los otros en Europa. El Medio Oriente es el que le da nacimiento a la conformación de las grandes civilizaciones y culturas que finalmente desembocan en el mundo griego y hacen del mundo griego el motor de una de las más grandes manifestaciones de la cultura del mundo antiguo, en donde se expresan por primera vez los contenidos más profundos y más claros de la verdad filosófica, los planteamientos más claros y precisos respecto a la naturaleza de la política, los planteamientos fundamentales sobre los que opera la economía. Todo esto era el surgimiento de una nueva realidad en la que se incorporaban muchos de los valores y muchas de las experiencias del mundo antiguo ubicado en la zona de la fértil Media Luna, es decir, entre Mesopotamia y Egipto, y se asumían en Grecia con una visión y una interpretación mucho más lúcida, mucho más rica, mucho más profunda. Grecia será el elemento civilizador de los romanos, y Roma construirá un gigantesco, poderosísimo imperio, pero que está soportado desde el punto de vista de las ideas en los griegos, y la aparición del cristianismo en el auge del imperio romano nos va a presentar la fusión nuevamente del Medio Oriente y el nacimiento de Europa en la fundación de lo que sería la cultura o la civilización judeo-greco-latina de la que formamos parte. Desde ese momento, estamos hablando prácticamente desde 1000 años antes de Cristo para acá, es decir, en 3000 años, Europa se había convertido para la humanidad, o se convirtió para la humanidad en el eje de los proyectos
de crecimiento, desarrollo, conformaciones culturales, modelos económicos, modelos políticos, que se consideraron los más avanzados del mundo. Sin caer en una visión eurocéntrica, uno tiene que reconocer las enormes aportaciones que hicieron las naciones europeas a la cultura y a la civilización mundial. La Primera y la Segunda Guerra Mundial han sido consideradas como las pruebas a partir de las cuales el concepto de Europa como idea, de Europa como proyecto, no de Europa como sociedad, sino de Europa como idea y proyecto, comienzan a deteriorarse. La Guerra Fría marca en la confrontación entre las dos vertientes ideológicas que luchaban la consolidación de la visión del mundo desde el centro de Europa en el comunismo y la visión del mundo en la perspectiva por primera vez de un país fuera de Europa que era Estados Unidos, que es Estados Unidos. Y a partir del final de la Guerra Fría va quedando cada vez más claro que la Europa, que fue el pivote en torno al cual giraron los acontecimientos de cuando menos dos épocas de la historia del mundo, la Edad Media y la Edad Moderna, esa Europa, como dice este documento, se encuentra no en crisis, sino se encuentra muriendo, se encuentra en estado de agonía. En un libro que ha despertado una enorme polémica de Zbigniew Brzezinski, El tablero mundial, el gran tablero mundial, Brzezinski en las primeras páginas del texto señala que la aparición de un nuevo orden mundial, una vez que ha terminado la Guerra Fría, presenta por primera vez en la historia de la humanidad al liderazgo del mundo desde la perspectiva de la isla continental y no de la isla mundial. En términos geopolíticos se denomina la isla continental a ese gigantesco bloque de territorio que conforman Europa, África y Asia, que están unidos, pero están rodeados de agua por todos lados, por lo tanto es una isla, es la isla mundial. Y la isla continental es América. Dice Brzezinski, por primera vez América, alguien fuera de la isla mundial, asume el liderazgo de la comunidad mundial. Asume un liderazgo que, a diferencia del liderazgo de Europa, que duró prácticamente 1000 años, es un liderazgo efímero, porque el nuevo orden mundial que está por aparecer estará estructurado en base a los principios de la globalización. Y en la perspectiva de Brzezinski, esto significaría la consolidación de la visión geopolítica del desarrollo regional, tema, proyecto, idea que había sido sustentada desde el siglo XIX por el primero de los grandes teóricos de la geopolítica, Friedrich Ratzel. Hoy, el desarrollo de estos grupos regionales dará como resultado, en la perspectiva de Brzezinski, el surgimiento de archipiélagos de riqueza y archipiélagos de poder. No serán los grandes bloques como fue en la Guerra Fría, no será en los grandes bloques como fue antes de la Segunda Guerra Mundial, en las grandes alianzas de los diferentes grupos que estaban antagonizando por los mercados. Ahora se tratará de regiones que mediante tratados logran acuerdos, y estos acuerdos se volverán más importantes en la medida en la que respeten las reglas de la globalización fundamentadas en la conectividad.
El inglés Tomlinson, que es el gran teórico de la conectividad, ha señalado una y mil veces: los países a veces parecen no estar entendiendo los cambios tan profundos que significa la aparición de la globalización. Quien descuide los mecanismos de la conectividad, por más que se esfuerce después, nunca podrá recuperar ni los espacios perdidos, ni la ubicación dentro del concierto de las naciones que lógicamente debería estar buscando. Esto es un diagnóstico que me parece valioso y que me parece además comprobable en la realidad que estamos viviendo, precisamente porque el universo político que quedó después de la Guerra Fría se está desmoronando, se está desbaratando y está generando toda una serie de síntomas inquietantes. Dicen los intelectuales que han firmado este documento, y es interesante, los firmantes son Vasilis Alexakis, Hans Christoph Buch, Juan Luis Cebrián, Humberto Eco, Giorgi Conrad, Julia Kristeva, Bernard-Henri Lévy, Antonio Lobo Antúnez, Claudio Magris, Salman Rushdie, Fernando Sabater y Peter Schneider. Es decir, estamos hablando de un universo de intelectuales, varios de ellos ubicados en una izquierda socialista, moderada, que revisando el escenario de Europa se muestran inquietos porque ellos dicen que si no hay en este momento una derrota de la corriente que ellos denominan soberanistas, es decir, los defensores de la teoría de la soberanía, en varias ocasiones, aquí en nuestros análisis, hemos tocado el tema de la soberanía y hemos dicho que desde que apareció, siempre defendida por autores franceses, la soberanía fue enormemente discutida, particularmente en los países anglosajones. En el momento en el que la globalización comienza a perfilarse de manera más precisa en el mundo, uno de los temas que inmediatamente sale como una piedra en el camino al desarrollo de esta institucionalización de la globalización es precisamente la soberanía. Rodrigo Royo, uno de los más importantes promotores de la corriente antisoberanista, alega que el modelo de la soberanía era un modelo totalmente explicable en el contexto de una Europa en la que se estaban forjando las naciones. Dice, cuando las naciones aparecen, resulta muy explicable que los integrantes intentaran defender lo que se estaba construyendo, declarando que nadie tenía derecho a traspasar esos límites. Hoy eso, dice en un interesante editorial hace ya algunos años en la revista Visión, Rodrigo Royo, dice, eso ha quedado atrás, totalmente atrás. Hoy las líneas aéreas cruzan el espacio de los países en diversas direcciones y a nadie le molesta la soberanía, entre comillas, teóricamente vulnerada por los aviones. Una enorme cantidad de productos transitan de un país a otro, sobre todo en las áreas dominadas por el regionalismo, y de la misma forma no se está atropellando, dice él, el principio de la soberanía. Y él considera que el principio de la soberanía será argumentado siempre por aquellos inadaptados a la realidad mundial que piensan que lo mejor que pueden hacer
es decir que no antes que ponerse a estudiar qué está pasando y poderse adaptar a estas circunstancias. Dice el texto que ya no queda otra opción, o la unión política de Europa o la muerte. Una muerte que podrá adoptar muchas formas y dar varios rodeos. Puede durar 2, 3, 5, 10 años y estar precedida de numerosas remisiones de que den la sensación una y otra vez de que lo peor ha pasado, pero llegará. Europa saldrá de la historia, de una u otra forma, si no se hace algo, incluso desaparecerá. Esto ha dejado de ser una hipótesis, un vago temor, un trapo rojo que se agita ante los europeos recalcitrantes. Es una certeza, un horizonte insuperable y fatal. Todo lo demás, trucos de magia, de unos pequeños acuerdos, de otros, fondos de solidaridad por aquí, bancos de estabilización por allá, solo sirve para retrasar el fin y entretener al moribundo con una ilusión de una prórroga. El texto es terriblemente pesimista y marca esta percepción de que el centro de gravedad de la historia política, económica y cultural del mundo comienza a desplazarse, algunos dicen hacia América y otros dicen al mundo asiático. ¿Sí? Son las dos alternativas que en este momento se están manejando por los seguidores de estas ideas. Es en Europa donde acaba de realizarse la reunión de Davos. La reunión de Davos es uno de los centros más representativos del capitalismo internacional. Ahí se reúnen no solamente los grandes teóricos de la economía, se reúnen los representantes de los gobiernos más poderosos, se reúnen los intelectuales que sobre diversos temas tienen opiniones que impactan a la comunidad, se reúnen banqueros, se reúnen financieros, se reúnen industriales, es decir, es uno de los centros de opinión pública en el área económica más poderosos que existen. Creo que todo el mundo recuerda que cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari atravesaba por una situación traumática en la que Cuauhtémoc Cárdenas, el PRD y las líneas de izquierda descalificaban a Salinas como ilegítimo, fue la visión de Córdoba Montoya que le dijo a Salinas: si quieres brincar por encima de este cerco que te están tendiendo, tienes que asistir a la reunión de Davos. Lo llevó a Davos. En la primera ocasión en la que Carlos Salinas participó en Davos, se quedaron solamente unas cuantas personas a escuchar su intervención y le aplaudieron educadamente unos cuantos segundos, simplemente porque era el presidente de México y había que tratarlo con cortesía. 6 años después, Carlos Salinas de Gortari asiste por última vez a la reunión de Davos como presidente de México y al terminar su intervención, de pie y durante 4 minutos consecutivos le aplauden los integrantes del Consejo de Davos, lo que llenó a Salinas de soberbia y le llevó a la conclusión de que si un auditorio que había sido tan frío y hostil al principio ahora estaba entusiasmado con él, él podría hacer de la política en México prácticamente lo que quisiera. Y yo creo que todos conocemos el desenlace. En este año, por razones que no han sido explicadas, Peña Nieto no asiste a la reunión de Davos.
En la reunión de Davos se encuentran, sin embargo, Ernesto Zedillo, por una parte, y Felipe Calderón. Y el trato que en Davos le dan a Felipe Calderón es un trato de un expresidente importante, le tratan con mucha deferencia y varios de los conferenciantes en el momento de estar haciendo su presentación, cuando tocaban algún tema referente a América, hacían siempre señalamiento de Felipe Calderón. Ernesto Zedillo es uno de los ponentes en la reunión de Davos y él toca un tema en el que difiere mucho de Felipe Calderón, pero que estuvieron platicando, según las notas periodísticas europeas, un buen rato sobre él, que es el tema de la posible legalización del consumo de drogas. Tema que interesó enormemente a los europeos en Davos. Dice uno de las revistas alemanas más escandalosas, el equivalente del Proceso en Alemania, Der Spiegel, dice que la reunión de Davos de este año fue totalmente diferente de la reunión de Davos del año pasado. El año pasado era el pesimismo desencadenado. Todo eran prospecciones negativas, todo eran cuestionamientos, todo eran descalificaciones. La reunión de hoy, dice Der Spiegel, es exactamente el polo contrario. Davos destila autosuficiencia, destila confianza y está proponiendo toda una serie de proyectos que hacen suponer que en un lapso de tiempo más o menos corto, países muy importantes como Alemania, como Inglaterra, asumirán toda una serie de responsabilidades para iniciar lo que será el segundo gran ciclo del proyecto capitalista a nivel mundial. Esta celebración en Davos es una celebración en la que, lógicamente, la presencia de los mexicanos tiene una importancia, en tanto que la Comunidad Europea declara que uno de los recursos que la comunidad tiene todavía para seguir teniendo vigencia es su vinculación más cercana con los países de la América Latina. Y mientras se reúnen en Davos, en los Estados Unidos se comienzan a producir los primeros síntomas significativos también de cambio. El secretario de Estado, John Kerry, ha sido uno de los principales críticos de cómo ha venido funcionando la economía de los Estados Unidos. Y en uno de los informes presentados en días pasados, apenas, Kerry estaba diciendo que una de las fallas importantes de la visión económica del gobierno de Barack Obama en el cuatrienio anterior había sido el que había convertido a América Latina en un asterisco, es decir, en una referencia en las conferencias y nada más. Que ahora, dice Kerry, es en medio de este reacomodo del comercio mundial y particularmente en la visión de la globalización, dice, es inevitable que Estados Unidos tenga que promover vínculos económicos más estrechos con México, Brasil, Colombia, Perú y Chile. Y esto, unido a las declaraciones de Davos, hacen suponer que los grandes teóricos de la economía mundial, así como los grandes inversionistas, están visualizando, primero, que se activa la economía
Segundo, que al activarse la economía, los países de América Latina tienen que ser enganchados para que los acuerdos que Barack Obama había estado buscando para el acercamiento con los mercados latinoamericanos finalmente se concreten en algo que resulte accesible y benéfico para todos. Es más, el propio John Kerry está destacando que el proyecto que el gobierno de Barack Obama manejaba el año pasado apenas como un proyecto entre China y los Estados Unidos en la zona del Pacífico, rompe esta visión rígida y se extiende inmediatamente a los países de América que tienen litorales en el Pacífico y ratifica. Esto significa una mayor movilización y un mayor entendimiento con México, con Colombia, con el Perú y con Chile. Es decir, los países, con excepción del Perú, que queda como observador, Filipinas como observador de este proceso de transformación, y todo esto va abriendo un escenario que es totalmente diferente del que habíamos estado viendo con anterioridad. Mientras esto se está llevando a cabo en los Estados Unidos, se reúnen en Santiago de Chile los integrantes de una nueva entidad que ha sido propuesta por Hugo Chávez, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. En esta reunión está presente Peña Nieto, está presente Piñera, el presidente de Chile, que es el principal promotor, está presente Nicolás Maduro, el vicepresidente de Venezuela, que asiste en representación de Hugo Chávez, anunciando que Hugo Chávez en unas cuantas semanas se reintegrará a sus funciones presidenciales y llevando como muestra de que Hugo Chávez está ya muy bien una carta supuestamente firmada por Hugo Chávez, curiosamente con tinta roja, y asisten los presidentes de los países del Cono Sur, asiste Raúl Castro por parte de Cuba, y uno de los temas que se ponen sobre la mesa como el tema capital es el tema de la seguridad a nivel continental. Y en el tema de la seguridad a nivel continental, ante la sorpresa, por lo menos para mí fue una sorpresa que yo no me la esperaba, pide la palabra Raúl Castro, y entonces Raúl Castro inicia su discurso diciendo que el gobierno de Cuba reconoce el valor y la entrega de Felipe Calderón en su lucha contra el narcotráfico a nivel continental, y que lo que hizo el gobierno mexicano es algo que tiene que ser apoyado por todos los gobiernos latinoamericanos, y dice este comentario casi textual: me he pasado noches enteras pensando cómo resolver el problema de México. Dice, porque si el problema de México no se resuelve, nos va a afectar a todos. El problema del crimen mundial es un problema que nos afecta a todos en el orden de la seguridad continental. Para decirlo Raúl Castro, a mí me pareció verdaderamente sorprendente, ¿no? Porque no solamente respalda el proyecto, sino avala el que se haya tenido una lucha, y que en esta lucha el gobierno mexicano no estaba defendiendo solo a México, estaba defendiendo a todos. Esto además se lo dice prácticamente viendo a los ojos a
a Peña Nieto, que se desconcertó en la imagen de la televisión. Peña Nieto se desconcierta ante lo que le están diciendo, hace una sonrisa que uno se da cuenta que es nerviosa porque no sabe realmente qué hacer. Le están diciendo que lo que él ha heredado en este terreno es parte de un escenario en el que no se puede echar para atrás. Y regresando de la reunión de Chile, Peña Nieto anuncia que, contrariamente a lo que había sido la cantinela de su campaña política de que se retirarían las tropas de las calles, aumenta el número de militares en las calles. A mí me parece que estos acontecimientos no son acontecimientos que cada uno por su lado, coinciden en toda una visión en el orden económico, en el orden de la seguridad, y luego pues están las intervenciones interesantísimas de Barack Obama. La primera, la interlocución y el lobby con el Club del Rifle. El Club del Rifle es una de las organizaciones no gubernamentales más poderosas que hay en Estados Unidos. Siempre han defendido el derecho a usar armas en los Estados Unidos. Y ahí han tropezado todos los gobiernos que han querido reglamentar, regular, coordinar el tráfico de las armas, porque se han tropezado con la actitud del Club del Rifle de decir: en este país que cree en el libre comercio, hay libertad de comercio de las armas para quien las quiera y las pueda comprar. Y eso, como todos sabemos, pues ha provocado toda una serie de conflictos. En la semana pasada, una senadora norteamericana del Partido Republicano organizó una presentación ante organizaciones no gubernamentales, organizaciones militares y organizaciones policíacas de los Estados Unidos en relación al control de las armas en el mercado norteamericano. La senadora contrató una sala para hacer la reunión, y en esta sala, en una mampara de madera como del tamaño de la pared que tenemos atrás, montó todas las armas que están en el mercado y que no debieran estar. Y ahí veía uno las armas más sofisticadas, entre ellas una especie de fusil con unos cartuchos gigantescos que llevan una carga hueca que cuando le pegan a un tanque son capaces de acabar con un tanque de guerra. Y entonces la senadora hizo un discurso interesantísimo en donde ella reitera que, según la teoría política más aceptada, el monopolio de la fuerza le corresponde solo a una institución, al Estado, y que eso significa que los defensores del Estado, los policías y los militares, son los que deben tener el armamento que garantice al Estado no solo la seguridad, sino la superioridad frente a cualquiera que pretenda desafiarlo. Y entonces ella dice: esta norma fundamental de la seguridad se está rompiendo cuando en las calles de los países latinoamericanos, no dijo México, los militares y los policías se encuentran con que las armas que tienen en la mano son equivalentes a las que tienen sus adversarios, y a veces los adversarios tienen armas más poderosas que las suyas. Esto pone en grave predicamento el principio de la seguridad basado en las reglas fundamentales de la política. A mí me pareció la locución bastante importante. Las personas que estaban ahí se veía que estaban impresionadas. Hizo mención de varias de las armas que estaban vendiendo, entre ellas lanzadores de misiles, ¿no?, que evidentemente le dan a quien los tiene en las manos la posibilidad de defenderse de los helicópteros, la posibilidad, es decir, la ruptura
del principio del orden en lo que se refiere a quién tiene la fuerza con todo derecho para defender a la sociedad. Y algunas personas con las que he platicado me han dicho, bueno, sí, pero eso significa que les van a seguir vendiendo pistolas. Yo supongo que sí. Nada más que me parece que un criminal con una pistola en la mano frente a un militar con una ametralladora en la mano cambia totalmente el signo. Lo que está volviendo, y era lo que decía la senadora, lo que está volviendo valentones, decía ella, a los criminales es el saber que tienen en la mano armas que son a veces más poderosas que las que tienen sobre todo las policías. Bueno, y si hablamos aquí de la policía municipal, imagínense ustedes qué puede hacer uno de nuestros policías municipales contra una Kalashnikov o contra alguna de las armas que están metiéndose en el contrabando. Apenas unos días después de esta presentación, representantes del Club del Rifle marcaron que dentro de la asociación hay una divergencia de criterios muy importante. Mientras un grupo que se está presentando como minoritario sigue aferrado a que las armas, no importa cuáles, puedan ser vendidas, la mayoría del Club del Rifle está llegando a la conclusión de que el alto índice de criminalidad que se está generando no solo en América Latina, sino los tiroteos en las poblaciones norteamericanas obligan a tomar medidas que son inaplazables. La primera de estas medidas es reglamentar qué tipo de armas se venden. Y entonces el Club del Rifle propone que solo se vendan armas con dos posibilidades. Una, armas deportivas, cazadores, etcétera, armas para tiro al blanco, etcétera. Y segunda, armas para defender el hogar. Y nada más. Y por primera vez se están proponiendo algo que hace algunos años se había propuesto y que había sido ignorado, que las personas que van a comprar tengan que identificarse. Y entonces el Club del Rifle propone que sean identificadas a través de la membresía en los miles de clubes del rifle que existen en Estados Unidos. Que cuando uno ve la cantidad de agrupaciones que existen en Estados Unidos, es impresionante. Y entonces dice, nadie puede tener el pretexto de yo no tengo a dónde inscribirme porque cubrimos en todas direcciones el territorio nacional. Entonces, si alguien llega a comprar, tiene que primero acreditar que es miembro del club. Si no es miembro del club, no puede recibir el arma. Y luego las armas que se venden quedarán registradas. Así, las personas que practican el tiro, las personas que practican la cacería no tendrán problema, seguirán teniendo todos sus derechos, pero no se permitirá el acceso de armas de alto poder a quienes están manejando la amenaza en contra de la sociedad. Bueno, este es otro dato que va configurando una visión que, unida a la de Kerry de el acercamiento en el área económica, aquí es un acercamiento en el área de seguridad, y luego Barack Obama el día de ayer al mediodía hace una declaración en donde dice: por primera vez en la historia republicanos y demócratas coincidimos en una fórmula para acercarnos a los migrantes y acercarnos a los trabajadores indocumentados. Estados Unidos necesita de esos trabajadores y por lo tanto Estados Unidos tiene que proponer una fórmula de trato diferente de la que ha manejado. A mí me parece que para una semana son muchas noticias y algunas de ellas a mí me parece que no son malas noticias. Me parece que el escenario está teniendo toda una serie de ajustes y que sin duda los
los gobiernos de los países latinoamericanos se encuentran hoy ante enormes expectativas si saben aprovechar las circunstancias. Esto sería, digamos, lo que pudiéramos manejar en términos generales sobre la cuestión internacional. Y sobre la cuestión nacional, se está manejando en los grupos de negociación de los partidos políticos, se está negociando el tema de la privatización de áreas del petróleo. Y desde luego esto ha provocado una reacción violentísima de parte de los grupos más radicales de la izquierda, encabezados por el PT, que ha publicado un desplegado de plana entera en donde rechaza definitivamente cualquier acercamiento de capitales privados al sector del petróleo. Nuestro sector petrolero es un sector que ha sido muy vapuleado en los últimos años, terriblemente vapuleado. No hemos sido capaces de resolver técnicamente la perforación de pozos de gran profundidad, no hemos podido obtener ningún recurso de las reservas petroleras que hay en la llamada Dona del Golfo de México, mientras Estados Unidos ha mantenido su ritmo de extracción sin variarlo un solo día. Nosotros hemos ido cayendo en este sentido. Sigue siendo secreto de Estado cuánto cuesta extraer un barril de petróleo. Ustedes traten de obtener el dato en donde quieran y se encuentran con que hay una barrera infranqueable que dice esto no es de incumbencia de la ciudadanía. Yo digo, ¿cómo no va a ser de incumbencia de la ciudadanía? Si la razón por la que los venezolanos han en varias ocasiones superado a nuestro país en los mercados es porque ellos tienen un costo de extracción que es menor al nuestro. Bueno, ¿y cuál es el nuestro? Nadie lo sabe. Luego, tenemos toda una serie de elementos de infraestructura de la extracción petrolera que ya son obsoletos y que necesitan ser sustituidos. Eso tiene que hacerse a tiempo. Si se deja deteriorar, convertir en chatarra los equipos, cuando se intenta hacer la renovación, entonces primero cuesta mucho más dinero y en segundo lugar a veces se retardan los procesos de la extracción del petróleo o tienen que suspenderse mientras se hacen las renovaciones porque se dejó crecer demasiado el problema. Lo lógico, lo sensato es estarle dando un mantenimiento permanente. Toda el área de petróleos tiene una cantidad enorme de pilotos aviadores, ¿sí? Pilotos aviadores porque en la vida se han subido a un avión, pero todas las semanas van o todos los meses van por su cheque y obtienen muy buenos dividendos, ¿sí? Y yo conozco una persona que su papá trabaja en Petróleos Mexicanos y nunca va a trabajar a Petróleos, tiene su propio negocio, pero le pagan, y además no solamente a él, sino le pagan a otros parientes que él tiene. Y eso ha creado una situación insostenible de nómina que tiene que ser revisada, pero que nunca la transparentan. Ninguna institución es tan opaca en México como Petróleos Mexicanos. Es verdaderamente un enigma Petróleos Mexicanos. Se está hablando de que en este nuevo orden mundial de la globalización se va a tener que no solamente mejorar, sino se va a tener que
desarrollar una tecnología de punta para poder competir en muchas áreas. Y para esto necesitamos capitales. Y los capitales pueden ser extranjeros porque eso ayudaría a nuestra economía y nos dejaría, por un lado, resuelto el problema de la producción y por otro lado, enganchados con capitalistas internacionales para los cuales el petróleo puede ser el punto de entrada para grandes inversiones en nuestro país. La izquierda no ve nada de esto. La izquierda sigue atrapada en la visión ideológica del siglo XIX y en la visión muy a la mexicana de que aquí todo lo que viene de los Estados Unidos o viene del extranjero es algo que tiene que ser repudiado. Parece mentira que en un mundo de globalización la respuesta de nuestra izquierda está enganchada sobre todo en los criterios tipo Noam Chomsky de que tiene que privilegiarse los mercados internos, tiene que rechazarse la vinculación con el mundo exterior, tienen que alejarse de todos los mecanismos de la globalización y de esta manera seremos felices. Que lo único que hace falta es privilegiar de manera especial el tema de la agricultura, que es el único punto en el que yo les doy razón. A mí me parece que en la medida en la que los países tienen autosuficiencia alimentaria, esos países tienen más libertad para muchísimas cosas. Yo en eso coincido y estoy de acuerdo en que hay que hacer un esfuerzo en serio que pase del discurso demagógico y aterrice en medidas específicas que hagan que nuestra agricultura, que ya demostró en su momento en la época del Porfiriato, que era capaz no solamente de darle alimentación a nuestro país, sino de tener un superávit que le permitía incursionar en la exportación en los mercados internacionales con enormes ventajas para México. Digo, esto puede repetirse si se toman las medidas adecuadas. La izquierda no lo ve así. La izquierda está atrapada en los marcos ideológicos en donde a donde están los norteamericanos o donde están los europeos es como si estuviera el mal, y la única manera de evitar el mal, que es el capitalismo, es no tener capital. Uno de los elementos interesantes que uno descubre leyendo los textos de las izquierdas revolucionarias, esto yo lo he comentado varias veces, no solamente con mis alumnos, sino también con algunos amigos que tengo que profesan estas ideas, es que le rasca uno tantito y lo que sale inmediatamente es la propuesta de que la felicidad consiste en que todos seamos pobres. Y yo no creo que esa sea una buena propuesta para la sociedad. A mí me parece que la propuesta tiene que ser que todos tengan la misma oportunidad para desarrollarse, crecer y sobre todo darle a sus hijos horizontes de desarrollo y de mejor forma de vida en el futuro. A mí me parece que esto es lo que naturalmente el ser humano busca. Me parece que solamente algunas personas con mentalidades muy especiales pueden pensar en que lo ideal es que todos carezcan de lo fundamental, porque entonces eso, dicen, despierta el espíritu de ayudarse unos a los otros. Pues la experiencia que se ha visto en los intentos de crear las comunas basadas en esta teoría no han sido exactamente de una gran respuesta de generosidad y de apoyo. Yo siempre hago la referencia a un hecho histórico muy famoso, cuando Owen, el industrial inglés que había logrado levantar los índices
de ganancias en su empresa, pagando salarios justos, dándole a los trabajadores habitación, dándole a los trabajadores asistencia médica, dándole a los trabajadores toda una serie de prestaciones que nadie les daba. Este Owen, que era considerado el hombre exitoso en el modelo socialista, quiso en una segunda etapa llevar a cabo en los Estados Unidos, en un terreno que compró y que él llamó The New Harmony, la nueva armonía, quiso desarrollar ahí un modelo en el que nadie fuera dueño de nada y todos fueran dueños de todo. En menos de 2 meses se habían comenzado a matar entre los que fueron a la experiencia, que se supone que todos ellos eran convencidos de estos principios y por lo tanto eran los que iban a demostrar ante el mundo que sí se podía. La naturaleza humana es muy compleja y a mí me parece que el principio de propiedad es un principio muy arraigado en los seres humanos, que puede ser renunciado. Bueno, las órdenes religiosas lo hacen. Pues si les parece, dejaremos nuestro análisis hasta aquí y seguiremos en la próxima semana.